Si bien este vídeo era como para grabarlo un poquito antes, un poco antes, ¿no? Me parece que también es buena idea previa a este inicio de temporada 23-24. Y que es comentar algo que yo veo gente del Barça también que no comenta mucho y me parece curioso. Y es como, tío, debemos valorar lo que tenemos y que no tenemos poco, precisamente, tenemos mucho. Y es algo de que el rendimiento de Dembélé, la mano de Xavi se nota un montón. Se nota un montón. Es cierto que con Koeman, Dembélé a mí me pareció muy interesante la parte de ponerlo delantero con el PSG en el partido de vuelta de la Champions, tal. Ver cómo juega con los desmarques, tal. Pero en cuanto a la definición, se quedaba muy corto, ¿no? Se quedaba muy fallón, a veces errores, tal. Y que es cierto que con Koeman no se lesionó. Es de lo poco rescatable, ¿no? De la era Koeman. Cuando llegó Xavi, de hecho, antes incluso de llegar Xavi ya en varias entrevistas pues le había dicho que Dembélé, que bien trabajado puede ser el mejor en su posición, que el jugador que le encanta, desequilibrante, de los mejores del mundo en su posición, y que puede llegar a ser mejor. Y no se equivocaba, y cuando llegó lo demostró. Cuando llegó lo demostró, fue llegar, y confió en él desde el primer momento, incluso cuando me incluyo, muchos estábamos con la mala vibra, ¿no? Con el mal humor de decir, oye, el representante si socorre nueva o no, ¿qué hace? ¿Es hacer interesante? ¿Por qué juega con el Barça así? Cuando el jugador, ya yo pensaba lo mismo en ese entonces, que no tiene nada que ver en cuanto a las negociaciones. Para mí es un chaval que tiene un talento para el fútbol innato, a niveles físicos y habilidades de velocidad, de arrancada, de poder ir por ambos lados, es decir, rapidísimo, y que solo le gusta el fútbol. Para mí igual no sé. Y le interesa el fútbol, se le da bien, pero yo creo que con Xavi alcanza otro nivel, tanto psicológico como físico. Es decir, ves a un Dembélé que es diferente, lo ves mucho más adaptado porque se ha creado una familia, se ha creado una piña en el grupo, todos están como más unidos, más, incluso lo ves a Dembélé súper cómodo, ¿no? En varias entrevistas, ¿no? Le preguntan quién es su mejor amigo así, pues te diría Gavi, tal, no sé qué, con los más jóvenes, ¿no? Tal, no sé qué, porque él, quieras o no, sigue siendo un chaval, que lo dejo para un vídeo aparte. Pero aquí hago un adelanto. Bartomeu se ha cargado por proyectos chapuceros, se ha cargado varios años de Jong y de Dembélé, que son dos jugadores jodidos por esa situación. O sea, han tirado años de carreras de dos jugadores que para mí son top mundiales. O si no, si tienes dudas en el caso de Dembélé, puede llegar a ser top mundial. Por ejemplo, piensas y dices, y cuando tú más valoras algo es cuando no lo tienes. Y cuando se lesionó Dembélé, Rafinha, es cierto que es un ser muy interesante, yo siempre lo he defendido y siempre lo voy a defender porque me parece que ha hecho una muy buena temporada para su primera adaptación, pero es cierto que no teníamos esa sensación de, bueno, está ahí en la banda, se va a ir de uno mínimo y te va a generar peligro por su cuenta. Pues no, Rafinha era más de tirar el pase, de tal, no era lo que necesitamos en ese momento. Y es cuando ya te das cuenta de lo importante que es Dembélé y lo importante y la importancia que le da Xavi a los extremos. Porque yo creo que, porque no hay en la otra banda un perfil similar, sino yo creo que usaría a los dos extremos para la misma función, que es básicamente romper a un lateral, por lo tanto romper una línea de la defensa rival, o sea, una línea del rival, y por lo tanto brindar esas oportunidades de remate, de segunda jugada, tanto a Lewandowski como a los llegadores que tenemos, como podrían serlo perfectamente Pedri, Gavi, incluso ahora Gundogan, que ha llegado. Y me parece que justo ahí, cuando nos faltó Dembélé, nos dimos cuenta de lo importante que es. Otra cosa que no se comenta también es la buena preparación física. Es cierto que tuvo problemas cuando nos faltó, ¿no? Recuerdo ese partido contra el Manchester United, aquel partido me parece que contra el Real Madrid en Copa, a la vuelta, y en la ida, me parece. En partidos, por decirlo así, importantes, nos ha faltado. Es cierto que ha tenido molestias, pero no han sido más allá de, por ejemplo, perderse 4 o 5 meses. Han sido meses en los que me parece, no estoy muy seguro de esto, me parece que se habrá perdido 1 o 2 meses o así, pero no ha sido tan grave. La preparación física, de hecho, del Barça está muy bien, y para ser la primera temporada está con Xavi y su staff, está bastante bien, bastante correcto. Tuvimos mala suerte simplemente de que coincidiesen los jugadores más titulares o con más minutos, puedo decirlo así, en un mismo periodo. Está perfecto, está idóneo. El hecho de que ahora tú ves, es que tú te das cuenta cuando ves la actitud de Dembélé, cuando ves que es otro, cuando ves que sonríe. Es también psicológico. En el aspecto físico te lo he comentado, pero también en el aspecto psicológico es algo que tú te das cuenta. Tú ves que el jugador está contento, que celebra los goles como nadie, que vimos aquella celebración, no sé si la habré puesto en la portada, pero cuando marca el gol contra el Inter, que nos estamos jugando el todo por el todo, cómo lo celebra el tío, se vuelve loco. Es decir, es algo que
rara vez lo veías antes con Dembélé. Ha habido un cambio de chip, ha habido un cambio en todo, que el jugador está a gusto, que los aficionados como yo estamos, vamos, encantados con él, que podría dar más, siempre se puede dar más, pero yo estoy seguro de que es un jugador que le falta pulir lógicamente la definición, pero entre otras cosas, ¿no? A veces en periodos de concentración, de repliegue y tal, pero yo lo he visto hacer sprints para defender, yo lo he visto haciendo desbordes de tal. De hecho, hubo muchísima crítica cuando en el partido contra el Inter, no me acuerdo, creo que en la ida o en la vuelta, me parece que es en la vuelta, o sea, de la fase de grupos, que se le criticó mucho, porque no, es que se equivoca, tal. Bueno, sí, pero yo en ese partido también me enfadaba con Dembélé, pero luego entendí, tras verlo el partido en resumen y un poquito fragmentos así, que claro, era como se lo daban todo a él, es decir, prácticamente era, hostia, tocamos, pase Dembélé, va Dembélé, jugátela. Era como depositar todo el ataque en ti, y no puede ser así, no puede. O sea, ningún jugador puede ser tan resolutivo, y menos cuando ha tenido las circunstancias que ha tenido Dembélé. El mero hecho de tener un presidente bastante chapucero, ¿no? Como podría serlo Bartomeu o Koeman, un entrenador que da para lo que da o tal. Yo lo puedo entender la situación, yo lo puedo entender. Así que yo no voy a por decirlo así, machacar mucho al jugador. Siempre hay que entender el entorno, siempre hay que entender el contexto y entender la situación que sobrepasa cada profesional. Así que por ese lado, nada. Por ese lado, bueno, se equivocó, claro, pero claro, si me das para driblar y tengo a Di Marco, a Calhanoglu y a Mkhitaryan, pues ¿qué voy a hacer? Si es un 1 para 3, no creo que vaya a ganar. Puedo irme de 1, de 2, pero el tercero ya me quita el balón. Así que, sin extenderme más y poner casos muy concretos, porque estoy tirando de memoria, he analizado un poco las estadísticas, y es un jugador que iba prácticamente a... que no se comenta, porque lo que se comenta es que las campañitas de otros equipos, ¿no? Que si Vini, que si no sé qué. Pero a mí me dices un extremo más peligroso que Dembélé, y yo no te sabría decir. Quizás Mbappé y Vinicius. Y Vinicius lo pongo no al mismo nivel, pero solo un poquito mejor, te lo acepto. No me parece a mí una locura tan diferencial. Aparte, indistintamente... Dembélé puede jugar por ambas bandas, que es algo que no todos los extremos pueden hacer. Y varias veces hemos visto que en cuanto a las circunstancias y tal, Rafinha ha tenido que jugar en otra banda, o bien Dembélé ha tenido que jugar en otra banda. A mí me parece que es un jugador infravalorado, más que nada por la afición del Barça. Es decir, yo creo que sí, nos parece guay Dembélé, ambidiestro, tal, rápido, pero no me parece que le demos la importancia que se merece. Por eso este vídeo es para, valorar un poquito lo que tenemos. Un jugador diferente, es un jugador diferencial. ¿Qué es un jugador diferencial? Un jugador diferencial es Mbappé, es Vinicius, Dembélé, De Bruyne. Esos son jugadores diferenciales que te dan, es que por sí mismos, dependiendo solo de ellos, te generan mucho peligro. Porque hay jugadores que son muy buenos, que son incluso, podrían ser top mundial, pero no son a ese punto tan diferencial. Que te rompan líneas, que de un regate, de un movimiento, de un pase clave te generen eso. Dembélé es un jugador para hacer una asistencia por partido mínimo. Y eso creo que todos lo sabemos, todos somos conscientes de ello. No es el mejor definiendo, lógicamente es algo que tiene que pulir y tiene que autoexigirse el mismo. Pero es cierto que si es un jugador que, por ejemplo, en una temporada de liga, en 38 jornadas, solo en liga, imaginemos que hace 25 asistencias y 0 goles, yo me quedo contentísimo. Lógicamente le exigiría más goles, pero me quedo contentísimo, porque ha tenido aportación en 25 goles. Y eso está genial. Eso está genial. Tampoco hay que exigirle que haga 20 goles y 20 asistencias. Igual es un jugador más para asistir, que yo creo que es lo que es precisamente como empezó la liga, ¿no? Con un montón de asistencias, y yo espero que siga así, en esa dinámica, que sea más para el equipo, y lo veo muy cómodo, lo veo muy a gusto, sobre todo con los jugadores jóvenes, tal. Está bien. Él no deja de ser un chaval, y le han tirado años de carrera, tanto por su culpa, lógicamente, porque siempre es culpa de uno, y también por el club. Porque no había idea, no había proyecto, estábamos a manos de Bartomeu, o sea, con eso lo digo todo, no había nada. No había plan, no había nada. Así que eso es todo, es un jugador para mí aprovechable, que Xavi antes de llegar de Qatar lo dijo, y cuando ha llegado lo ha demostrado, que tiene fe ciega en él y que ha sacado lo mejor de él, está sacando lo mejor de él, y es más, puede ir a más. Es un jugador que puede ir a más. Porque alguien que pensara, no, Dembélé, ¿qué haces comparándolo con Mbappé, con Vinicius? No los comparo con ellos, digo que es tan diferencial como esos dos. Porque alguien me puede decir, Leao, sí, también es interesante. Brasgelia, claro, también es interesante. Pero extremos puros como tal, que te muestren ese desborde, esa velocidad,
esa sensación también de que entra al campo o está en el campo y tú tienes la sensación, bueno, se va a ir del lateral y luego a saber cómo centra o tal, no sé qué, mínimo que va a generar algo. Que va a generar algo. Eso es Dembélé, para mí es un jugador diferencial y que tiene muchísimo potencial, pero muchísimo más. Es un jugador que puede ir a mucho más. Y veremos qué tal. Espero que las lesiones se respeten. Es decir, nos respeten las lesiones esta temporada. Y si Dembélé juega todos los partidos de liga, me parece que va a tener unas estadísticas brutales. Pero es que sin lugar a duda. Ya lo demostró que con continuidad, con minutos, con tiempo, con un equipo que tenemos el 70% de la posesión, la mayoría de partidos, Dembélé se puede hinchar a asistir. Pero se puede hinchar sin lugar a dudas. Sea para Lewandowski, sea para Gavi que llegue en segunda línea, sea para que De Jong incluso también, no sé, para cualquiera. O si suben a rematar los centrales, es que se ha visto. Eso es todo, me gustaría más que nada eso, un vídeo un poquito, podría decirse atemporal, pero que también viene al caso, porque estamos empezando una temporada y es bueno siempre comentar la situación de cada jugador. Adelanto que también haré vídeos sobre posibles salidas, mi opinión sobre cierto jugador, sobre tal, cuál es la mejor opción o cuál es lo que deberíamos hacer o lo que considero que deberíamos hacer, porque no soy nadie y para comentar nada, y siempre pongo razones, argumentos que me parecen oportunos y sobre todo bastante contundentes. Así que eso es todo, cuídense mucho y eso, que vaya muy bien.